Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Todo es por gracia, la gracia suficiente de Dios. Y hoy va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Quiero caminar a través de diferentes textos de la palabra y ver unos principios con relación a la gracia. Así que lo vamos a hacer en este domingo de esa manera. Quisiera entonces orar para presentar, ¿verdad? El mensaje al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Presentamos, Señor, a ti este mensaje. Reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Así que pido, Dios mío, ¿verdad? Tu gracia, tu mano, Señor, porque eres tú solamente el que puedes tocar nuestras vidas, tocar nuestros corazones y produzcas en nosotros el que seamos hacedores, Señor, de tu palabra, no solamente oidores. Así que clamamos que tu propósito sea cumplido. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí, cada vida que está aquí, Señor, que nos están viendo a través del internet, de la televisión. Los presentamos a ti, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor dijo en el Antiguo Testamento a través del profeta Oseas, en el capítulo 14, dijo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y me encantó eso. Qué hermoso, lo voy a repetir. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué expresión es esa, verdad, más hermosa? Gracia sobre gracia. Así es el Señor, ¿verdad? En abundancia, en superabundancia. Y ese es el tema de hoy. En la Escritura, en toda la Biblia, haciendo una búsqueda en internet, en una concordancia digital, con la versión Reina Valera del 60, la palabra gracia aparece unas 199 veces en la Biblia entera. De esas 199 veces, 127 aparecen en el Nuevo Testamento, y de esas 127 que aparecen en el Nuevo Testamento, 90 veces fueron dichas por el apóstol Pablo. Claro, eso es en la versión Reina Valera del 60, en español, haciendo esa búsqueda. Pero buscando la palabra en el original griego, charis o haris, como le quieran llamar, aparece más todavía, ¿verdad? Porque obviamente pues en algunas de ellas no las tradujeron como gracia. Pero en el original, en el Nuevo Testamento, solamente aparece unas 155 veces, y de esas 155 veces, 100 veces fueron dichas por el apóstol Pablo. Así que no en balde al apóstol Pablo le llaman el apóstol ¿de qué? De la gracia, ¿verdad? Y ese es el maravilloso tema de hoy. Volvemos una vez más a estas doctrinas gloriosas de la gracia que están en la palabra, ¿verdad? Que no son de Calvino, no son de Lutero, no, son de Dios, son de la palabra de Dios. Ahí es que están esas doctrinas maravillosas de la gracia, que ya por 38 años he conocido, ese favor de Dios, ¿verdad?, sobre la vida de los suyos. Y hoy regresamos nuevamente a esa columna vertebral en la iglesia con relación, ¿verdad?, a la doctrina. Volvemos a esa verdad de que no hay absolutamente algo que nosotros podamos añadir a lo que Cristo hizo. Ya lo que Cristo hizo, lo hizo completo. Lo que Él hizo en la cruz, lo hizo completo. Por eso allí, una de las palabras que dijo en aquella cruz es: consumado
todo está completo. Por eso la palabra, el apóstol Pablo le decía a los colosenses también, ustedes están completos en Cristo, porque esa es la verdad. Nada nos falta. Sin embargo, no es así como nos sentimos muchas veces. Sin embargo, no es a veces lo que creemos. Pensamos que tenemos que añadir muchas cosas, pero esa es la verdad. Eso es lo que dice la palabra. No podemos añadir nada a lo que Cristo hizo. Y vamos a ir desarrollando ese tema a través de, como les dije, de estos textos en la Escritura. Ya ustedes, los que llevan tiempo aquí en la iglesia, saben que hay una definición básica, simple, podemos decir, de lo que es gracia. Y gracia es favor inmerecido, ¿verdad? El favor inmerecido de parte del Señor. El favor de Dios en Cristo, dado a seres humanos que no lo merecen. Por eso es, ¿verdad?, inmerecido, no lo merecen. No hay un solo ser humano, ni uno que merezca el favor de Dios. Los que se creen que se lo merecen están bien lejos de entender lo que dice la palabra. Ni un solo ser humano se merece la bendición, el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la condición de todos los seres humanos, dice la Escritura, es una condición de pecadores. Y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, hablando de la raza humana, fueron que destituidos de la gloria de Dios. Así que en general, no obstante, cuando nosotros pensamos en las doctrinas de la gracia, tendemos a pensar solamente en los aspectos de la salvación y la vida eterna y ese tipo de conceptos importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra posición como hijos de Dios. Pero la realidad es que, y es lo que queremos ver hoy, o sea, que también trasciende a esas maravillosas verdades de la salvación, ¿verdad?, que fuimos salvos por gracia, escogidos por gracia, ¿verdad?, esas tremendas y gloriosas doctrinas, eso es verdad. Pero también es verdad que aún en lo pequeño, en cada detalle de nuestra vida, en nuestro caminar práctico con el Señor, también hay una gracia que Dios nos ha dado especial. Y muchas veces no hablamos de esa. Hablamos en términos, ¿verdad?, doctrinales, posicionales, pero hoy también vamos a incluir cómo la gracia del Señor nos acompaña cada día y la importancia de entenderlo en este día. Me gusta la definición de un hombre de Dios, Abraham Booth, y la voy a proyectar con relación a lo que significa gracia. Él dijo, gracia es el favor eterno y absolutamente libre de Dios, favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecado e indignas. O sea, Dios, un favor eterno, unas bendiciones eternas y espirituales que ha dado porque Él ha querido. Pero mira la segunda parte, a personas culpables de pecado, personas indignas. Por eso es que es un favor inmerecido. Y estas son las cosas que a veces se nos hace difícil entender. Y por eso, en ese primer siglo y aún todavía, hay tanta y tanta gente que no entiende las doctrinas de la gracia y que les molesta que se hablen de las doctrinas de la gracia. Y se molesta que se hablen de la seguridad de la salvación, que nada nos puede separar del amor de Dios, que somos salvos por siempre. Les molesta eso. Les molesta que hemos sido escogidos por Dios, que fue Dios el que escogió, que es el que nos guarda, que toda la gloria y toda la honra es para Él, que las obras no pueden alcanzar lo que es necesario para salvarnos ni para agradar a Dios. Y que pretender de hecho hacerlo es una ofensa a Dios. Y la gente no entiende eso. Y en el tiempo de Jesús, aquellos fariseos, este evangelio de la gracia de Dios les molestaba. ¿Cómo que nosotros somos indignos? ¿Cómo que nosotros somos pecadores? ¿Cómo que nosotros somos malos? Nosotros somos fariseos. Nosotros creemos en el Señor. Oramos y ayunamos 3 días. Vamos ¿qué tú nos comparas con esa gente indigna? Y eso no ha cambiado hoy día en muchos corazones, no de esa misma manera, pero quieren ser el centro del evangelio. Cuando uno va a la palabra,
Eso es lo primero que la palabra nos muestra, que derrumba todo el orgullo nuestro, que es una ilusión, porque nosotros nunca podremos alcanzar a agradar a Dios por nuestra justicia, nunca. Es una ilusión. Pero la palabra es clara en lo que es la gracia y en la incapacidad del ser humano. Quiera Dios si pueda mostrarte y revelarte esas verdades en este día, ¿verdad? En este día. Así que vamos a ver varios principios sobre la gracia. El primero, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Lean conmigo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Como les dije, vamos a tomar textos en diferentes lugares. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de ustedes, pues es que un don de Dios. Y mira lo que dice el versículo 9, o sea, es tan claro: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la Biblia lo dice tan claro, no solamente te lo afirma, sino que también te muestra lo contrario. O sea, no es por obras. Y te dice, no es por obras para que nadie se las eche. Claro, en otros versículos vamos a ver que hay otras razones. Es que nadie puede realmente cumplir la ley de Dios. Pero aquí te lo dice categóricamente. ¿Cómo se pretende por ahí un evangelio a través de las obras para agradar al Señor, cuando lo dice aquí tan claramente? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguien nos da algo de gracia, quiere decir que no es algo que nos merecemos o que nos toca, es un regalo. Cuando es algo merecido, pues entonces ya no es un regalo. La gracia y el mérito no tienen conexión, no pueden tener conexión en el mismo acto. La gracia y el mérito no. Nadie puede ser salvo por gracia y por mérito. Sin embargo, eso es lo que pretende la doctrina arminiana, donde te muestra a ti, no, tú empiezas con Cristo y terminas tú cumpliendo tu santidad a través de las obras. No. La gracia y el mérito no cohabitan. Y la palabra lo dice claramente en Romanos 11:6, lo dice de esta manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia, ¿qué pasa? Ya no es gracia. Y si por obras, ¿qué pasa? Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está ahí. No pueden ser las dos. O es por obras o es por gracia. Pero la Escritura claramente aclara que es por gracia. ¿Por qué Dios nos salva por gracia? La respuesta es muy fácil, muy simple. Porque nadie se puede salvar por las obras. Es tan sencillo como eso. Dios nos salva por gracia, porque por las obras nadie tendría salvación. Nadie puede cumplir lo que se requiere para que tú estés en la presencia del Señor y obtengas vida eterna. Lo que se requiere para eso es que tú seas igual que Dios, que tú tengas la misma santidad de Dios, que tú tengas la misma justicia de Dios. Pero hay un problema, como dijimos. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué dice la Biblia? Y todos sabemos que todos somos pecadores. Quizás ante los ojos de la sociedad tú seas mejor que otros. A lo mejor tú eres el ejemplo de donde tú vives. Tremendo. Pero eso es ante los ojos de la sociedad, cuando tú te comparas con otro. Pero cuando tú te comparas, porque en términos de la salvación y de la palabra de Dios no es compararse con los demás, te tienes que comparar con Dios. Cuando tú te comparas con Dios, ¿qué pasa? Todo el mundo queda como frito. Nadie puede delante de Dios. Nadie puede. Mira lo que dice otro versículo. Segunda de Timoteo 1:9. Pablo hablando a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mira lo que dice la palabra. Nos llamó, nos salvó y nos llamó, ¿verdad?, con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué clase de versículo? Él nos salvó, Él nos llamó, no fue conforme a nuestras obras, tampoco fue conforme a nuestro propósito, sino el propósito de Él, a través de la gracia que nos fue dada a través de Cristo. Y mira lo que dice, antes de los tiempos de los siglos, antes de que comenzara todo. Eso es gracia. Por eso es que toda la gloria es para Él. Y nos da descanso el saber eso, que somos salvos por gracia, que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Aleluya, nada. Qué cosa más triste que una persona no pueda estar segura de eso, de lo que la Biblia dice. Qué agonía cada día que una persona piense que si la trompeta suena, podría quedarse, porque no entiende lo que dice la palabra del Señor. No es por tus méritos. Si fuera por tus méritos, ¿tú sabes qué pasaría? Te quedas. Y yo también. Y todos nos quedamos. Pero la gracia lo que nos muestra es que no es por nuestros méritos, aleluya. Es por el mérito de Cristo que obtuvo con su sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Y que ha sido derramada sobre nuestra vida. Ese es el mérito de la salvación. Segunda verdad, segundo principio, Dios nos escogió por gracia. Primero, Dios nos salva por gracia. Segundo, Dios nos escoge por gracia. La elección es por gracia y la vemos en la Escritura. Dios escoge como Él quiere, libre y voluntariamente. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Él nos escogió. Y esta es otra verdad que le molesta a la gente. Pero la Biblia habla de esta palabra. Habla de los escogidos. Lo menciona una y otra vez. En Efesios 1, 4 y 5. Mira lo que dice la Escritura. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, dice ahí, antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, como Él quiso. Esto le molesta a los religiosos, porque el religioso quiere escoger a Dios. Ustedes a lo mejor habrán escuchado un testimonio, ¿verdad? Que en vez de darle la gloria a Dios, uno tiene que darle la gloria a la persona que lo está diciendo. No, y yo era malísimo, y yo esto, pero yo me cansé, y yo dije, yo voy a buscar al Señor, y ahora es que, y yo voy a ser ahora bien santo, y ahora sí, y entonces yo dejé aquello, y yo dejé el vicio, y llegué, y aquí estoy, y una persona así, ¿cómo tú crees que mira a los demás? Así los mira por encima de los demás, porque está engañado, ensimismado en sí mismo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa, escucha mi hermano, mira, y este mensaje es para gozarnos, para entender estas verdades, ¿ok? Para gozarnos en el Señor lo que hemos recibido. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa, estaríamos en el mundo todavía perdidos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente. Nadie puede responder a las cosas espirituales a menos que Dios tome la iniciativa y el Espíritu Santo dé vida, produzca vida. Cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces es que podemos responder. Cuando el Espíritu Santo da vida a ese espíritu muerto, es que uno se da cuenta, Dios mío, soy pecador. Estoy lejos de Dios, necesito arrepentirme, necesito del Señor. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y si eso no ocurre, nunca vas a entender. Vas a estar aquí, vas a escuchar 20,000 mensajes evangelísticos y te vas a quedar como si nada, porque no lo vas a entender. Es necesario que Dios primero imparta vida. Él tome la iniciativa. En otro versículo, en 2 de Tesalonicenses 2:13, la palabra dice,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Escogido desde el principio, lo vemos otra vez ahí, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que vemos una vez más que es Dios el que toma la iniciativa, que es Dios el que escoge. En Juan 15:16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En Juan 6:44 la palabra dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esos versículos están en la palabra. Tú tienes que leer, y esta es la asignación, Romanos capítulo 9. ¿Está bien? Romanos capítulo 9, leerlo. No lo vamos a leer hoy, pero en algunas Biblias inclusive el título que le dan a ese pasaje, ese capítulo, es Elección soberana de Dios. Y tú tienes que ver ese pasaje para que tú veas cómo Dios es el que escoge según su voluntad. La Biblia lo dice en tantos lugares, ¿verdad? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Él es el que escoge. Hay gente que le molesta eso, porque dice: pues entonces Dios es injusto. Ay, Dios mío. Mira, si Dios no hubiera muerto en una cruz, decidir morir, representarnos, proveer un camino de salvación, escoger a algunos para salvación, si Dios no hubiera hecho eso y todos nos íbamos para el infierno, ¿tú sabes qué? Dios seguía siendo justo completamente. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los que iban a estar condenados en el infierno, todos eran pecadores. Y la paga del pecado es esa muerte eterna. Así que Dios seguía siendo justo, aunque todos nosotros nos fuéramos al infierno, porque eso es lo que nos merecíamos. Pero ¿qué pasa? Que Él decidió, por amor, en compasión, por misericordia, que no tenía que hacerlo, escogió a unos para salvación. ¿Por qué? Porque Él quiso. No es por méritos. Tú no eras mejor que nadie, ni yo tampoco. Fue por gracia, pura gracia. Si todos nosotros éramos enemigos del Señor. Pero Él escogió. Y si tú puedes escuchar su voz y venir a Él y rendirte, ¿verdad? Quiera Dios que tú seas parte, ¿verdad?, de esos escogidos del Señor también. Tercera verdad, somos justificados por gracia. Somos justificados por gracia. Y cuando nosotros hablamos de justificación, hemos hablado de esto anteriormente, que es que la justicia de Cristo ha sido impartida sobre nuestra vida. Porque la misma palabra dice que no somos justos. Así que cuando habla de que hemos sido justificados, lo que se refiere es que la justicia de Cristo ha sido impartida sobre nosotros, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 8, 33 y 34 lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y mira la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que tú vas a ver que cuando se habla de los hijos de Dios, siempre vas a ver que Dios es el que justifica. Dios los justifica. Dios les imparte, nos ve a nosotros a través de la justicia de Cristo. Porque si Dios nos siguiera viendo a través de nuestra pobre justicia, por más cristiano que tú seas, por más bueno que tú seas, es más, aquí hay unos cuantos que tienen cara de ángeles, muy poco. Por más bueno que tú seas, tu justicia seguirá siendo pobre, deficiente. No podrá salvarte. Hay un ejemplo en la Escritura de alguien que los judíos, el pueblo, ¿verdad?, de Dios respetaba grandemente, que es, ¿verdad?, Abraham. Respeta grandemente a Abraham, y para ellos, sobre todo en ese primer siglo,
¿sabes? No les hable de mal de Abraham, no. Y mira el ejemplo que el mismo apóstol Pablo le da a la iglesia en Roma. Quiero que vayan conmigo en Romanos capítulo 4 y vamos a leer del 1 en adelante. Tremendo ejemplo cuando estamos hablando de la justicia. Estamos en el principio que somos justificados por gracia. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Pero qué dice ahí? Pero no para con Dios. O sea, humanamente se las puede echar, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado? Creer, la fe. Pero al que obra, es que la palabra es maravillosa, la palabra del Señor es maravillosa. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mira ese versículo. O sea, el que pretende de alguna manera justificarse mediante las obras, lo que dice ahí es que, mira, no solamente no será justificado, sino que lo que está añadiendo es deuda sobre ti. Porque no puedes. Voy a leerlo otra vez, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. ¿Y de quién está hablando? ¿Del que qué? ¿Del que qué está haciendo ahí en ese versículo 4? El que está obrando. Sí, no se pierdan, el que está obrando. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Me imagino que habrán algunos brincando por ahí si escuchan estas cosas. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo no estoy dando aquí la opinión del pastor Joel. ¿Verdad que no? Leyendo la palabra. Dice aquí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mira, qué glorioso eso. Qué maravilloso, está ahí. Porque aunque tú estás viendo ahí que dice justificados por la fe, hay un argumento arminiano que entonces dice, no es por la fe, pero ponen la fe como una obra del hombre. ¿Entienden? No, es por fe, pero la fe la igualan a una obra que sale del hombre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aún la fe es un regalo de Dios, porque como dije ahorita, todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos. Si Dios no interviene, nadie puede tener fe. Nadie. Por eso es que tú les puedes explicar, o a lo mejor a ti mismo, te hablaban del Señor y tú, porque estabas muerto espiritualmente. En el momento en que eso cambió fue porque el Espíritu Santo tocó tu vida, tocó tu mente, tocó tu espíritu y entonces pudiste tener fe. Fue en ese momento en que entonces uno dice, wow, es verdad lo que están diciendo. Yo soy pecador. Si yo muero hoy, me voy para el infierno. Mi vida está lejos de Dios. Esto no es lo que quiere Dios. Cristo vino. O sea, esa fe, entonces es abierto esa revelación. Y entonces uno procede al arrepentimiento, ¿verdad? Y a rendir nuestras vidas al Señor. Mira, vamos a ver entonces ese punto de la fe que también es por gracia. Hay gente que interpreta Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y te dice, no, pero cuando ahí dice que esto no es de vosotros, que es un don de Dios, no se refiere a la fe, sino a la gracia. Y utilizan ese argumento para decir que la fe sale del hombre. Claro, ya vimos un versículo que tira eso por el piso, además de otros más, y hay muchos. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Pero podemos también ver en Hebreos 12:2, que está bien clarito allí. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? ¿Quién es el autor de la fe? Jesús.
¿Quién es el consumador de la fe? ¿Quién? Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y él es el consumador de la fe. Porque volvemos, todo el ser humano en su condición natural está muerto espiritualmente. Tiene Dios que poner eso. Así que la fe es un acto de gracia también. Mira lo que dice Hechos 13:48. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, ¿verdad?, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, porque había acceso para ellos también salvación, no solamente para los judíos, sino para ellos también. Pero mira, dice después, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuáles fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados. Todos aquellos que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida. Esos creyeron. Sigue siendo Dios el que toma la iniciativa. Por eso es que cuando entendemos la gracia, que a algunos le molesta, como le molestaba a los fariseos, y los que, ¿verdad?, crucificaron a Cristo y martirizaron a los apóstoles, ¿verdad?, les molesta eso, pero a nosotros lo que debe producir en nosotros es un gozo tremendo de lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo, que es parte importante de este mensaje, Satanás a ti te quiere decir a ti y te quiere repetir que tú eres indigno, que tú no mereces la salvación. Y mira, tú sabes que en eso tienes razón. Tú eres indigno, yo soy indigno, tú no mereces la salvación, yo tampoco. Pero la verdad no queda ahí. Como eso era así y no había un camino para nosotros ser salvos por causa de nuestra condición, Cristo entonces se hace hombre, decide venir aquí en la tierra y pagar el precio que tú y yo tenemos que pagar por nuestro pecado. Y allí venció el pecado y allí resucitó y venció a la muerte. Para los que creen, entonces reciban eso. Y ahora Dios nos ve dignos, nos ve santos, nos ve completos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre de Cristo, aleluya. Él te ve de esa manera. Tú eres digno en el Señor. Completamente. Completamente. Y si te estás preguntando, bueno, vamos a dejarlo para ahorita. Vamos al punto número 5. Hemos sido adoptados por gracia. Mira esto que hermoso también. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Nos predestinó para ser adoptados hijos de Él. Hemos sido adoptados. Yo no sé si aquí hay alguno que no tuvo papá, mamá, ¿verdad?, huérfano. Pero si tú estás en el Señor, Él te adoptó. Tú tienes un Padre celestial, aleluya. Y aunque tú hayas tenido tu padre y tu madre, ahora tienes tu Padre que te adoptó, aleluya, que tú eres de Él para siempre, que nunca te deja. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es para siempre. Aunque te vayas al Jurutungo viejo, allí el amor y la gracia de Dios te alcanza. Leí un cuento tocando ese punto de que hemos sido adoptados, que es bastante común, quizás algunos ya lo han escuchado, y cuenta la historia de este jovencito que junto a su papá, con mucho sacrificio, empezaron a construir un pequeño botecito, pero algo bien bonito, bien elaborado. Le tomó mucho tiempo, pero lo terminaron, ¿verdad? Y quedó bien bonito ese barquito. Y entonces se fueron a la playa, allí, ¿verdad? Entonces con el barquito y disfrutando. De momento vino un oleaje fuerte, un viento, y el barquito se desapareció. Y el niño fue bien fuerte para el niñito, ¿verdad? Imagínense sacando el barquito. Fíjate que hay una historia que, esto es un paréntesis para suavizar un poco la cosa, pero aquí le regalaron a Beniomar, yo creo que fue que le regalaron, a Renecito era un jovencito, y un tío le regaló un avión de estos de control remoto, y entonces, imagínense, bien contento con el avioncito, y entonces
creo que fue el mismo tío, ¿no? Fue el mismo tío, ¿verdad? Que están así, se los regala. Y entonces, pues, lo prenden y está ahí. Y entonces, el tío, pues, déjame para que tú veas cómo es esto. Y entonces sale el avión. Y después... y lo destrozó en el primer vuelo. El nene, bonito Jerecito, yo creo que todavía tenemos que ministrar a él de esa situación. Porque no pudo. Bueno, algo similar le pasó a este jovencito con su barco. Pero después se encuentra en una tienda, ve allí, en una tienda del pueblo, ve el barquito. Y él lo conoce obviamente porque lo había construido. Y ese es mi barquito y va allí. Pero entonces el dueño le dice, no, mira, yo le compré eso a un pescador. Son tantos y tiene un precio bastante alto. Y el nene dijo, no, eso yo lo hice, pues también yo lo voy a hacer, pero no lo venda. Entonces trabajó, ahorró y fue y compró el barquito. Y entonces dice aquí que de regreso a casa iba bien contento y le dice al barquito, ahora eres mío 2 veces. Una vez porque te hice y otra vez porque te compré. Nosotros le pertenecemos al Señor 2 veces. El primero nos creó y luego nos compró, aleluya, con su sangre. Somos de Él. Él es nuestro Padre. La gracia nos capacita para cumplir el llamado de Dios. Mira lo que dice Efesios 3, del 6 al 8. La gracia nos capacita para cumplir el llamado de Dios. Ya aquí estamos hablando entonces de unas verdades prácticas sobre la vida del creyente, que también nos habla la gracia. ¿Ves? No solamente de la salvación, la elección, la adopción, sino ahora también de nuestra vida práctica. Mira lo que dice la palabra, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, está hablando el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, y menciona otra vez la gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que le fue dado un llamado de ir a predicar, a evangelizar a los gentiles, aquellos que no eran de nacionalidad judía. Ese fue el llamado que él recibió. Y dice aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por el don de la gracia de Dios, por el poder de su gracia. Lo repite también en este pasaje. Así que vemos cómo la gracia de Dios también nos capacita para servirle. Todos hemos sido llamados. Todos tenemos un ministerio. En el capítulo 12 de 1 de Corintios vemos que dentro del diseño del Señor para la iglesia, Él lo compara con un cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene una función, una parte en ese cuerpo. Dios no pasa el filtro de la palabra, que Dios llamó a la gente para estar sentada todos los domingos escuchando a un pastor hablar y no hacer nada más. Eso no pasa el filtro de la palabra, porque si tú eres parte del cuerpo, Dios te dio una gracia especial a ti para cumplir un propósito que solamente tú lo puedes hacer como tú lo puedes hacer, porque Dios te lo hizo para ti de manera especial. La pregunta que estás haciendo tú. En 1 Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mira lo que dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. ¿Qué tú estás haciendo?
Porque en la gracia de Dios, Dios te ha dado algo especial para que tú lo hagas. Y no me digas que tú, no, yo le hablo a la gente cuando yo voy por ahí y yo ayudo a las personas y cuando puedo evangelizar, pues yo lo hago. Y yo le doy, ¿verdad?, mi potecito de salchicha y de habichuela y de salsa de tomate a mi vecina. O sea, no me digas eso, porque eso lo tienen que hacer todos los cristianos. Estamos hablando de un lugar en el cuerpo, dentro del diseño de la iglesia local, donde Dios te quiere usar a ti. ¿Qué tú estás haciendo? Y es algo maravilloso que Dios tiene para ti. Ustedes saben que siempre digo, como pastores que somos aquí, no somos pastores de púlpito, somos pastores de púlpito y de todo. Así que si tú tienes dudas, acércate. Si la palabra te habla, tienes dudas, acércate. Para eso estamos, para servirte. Pero, ¿qué tú vas a hacer? Actualmente, no tengo esas estadísticas muy claras, pero alrededor de 500 personas en esta congregación tienen una función dentro del cuerpo específica. Damos gloria a Dios. O sea, 500 es un número grandísimo. Pero ¿y los demás? Porque eso no es para unos pocos. Eso es para todos. Y tú, mi querido hermano. Y tú, mi querida hermana. Sabemos que pueden haber hermanos y hermanas que tienen unas condiciones especiales. Están enfermos, están encamados. Pero aún así yo te quiero decir una cosa. A menos que sea que tú no puedes comunicarte ni nada. Aún en una cama, Dios puede tener algo para ti y usarte como en un ministerio de intercesión. ¿Por qué no? Finalmente, la gracia perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad. Y tengo que decirles que por aquí comenzó el mensaje realmente. Es la última parte, pero por aquí comenzó el mensaje. La gracia perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad. Porque cuando el Señor ponía en mi corazón lo de la gracia y esto, pensaba en tantas luchas que tenemos. Tantas luchas. Porque nos levantamos, nos caemos, nos sentimos que nos falta. No pasan las cosas como queremos. Sufrimos, hay tantas situaciones difíciles en la vida. ¿Dónde queda la gracia de Dios en eso? Me siento solo, me siento sola. Me falta esto, me falta aquello. ¿Dónde queda la gracia en eso? Y el enemigo hace fiesta cuando no conocemos la palabra. Porque te dice, hey, mira, ¿para qué tú estás en la iglesia? Vete, porque no entiendes tus propósitos, los propósitos de Dios para ti. La gracia perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad. Hay una expresión en este pasaje que vamos a leer que es bástate mi gracia. Porque tú no vas a encontrar la palabra o el título, la gracia de Dios es suficiente. Eso no lo vas a encontrar. Pero tú vas a encontrar lo que dice aquí la Escritura, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, es lo que quiere decir. Vamos a leer en 2 Corintios 12, 7. También el apóstol Pablo, hablándole a los corintios en esta segunda carta. Y mira qué hermoso lo que dice aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Lo primero que vemos es que Dios permitió esto trabajando con el carácter, trabajando con el orgullo del apóstol Pablo, pero también de nuestra vida, ¿verdad? Porque esto es palabra de Dios. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es el principio? La gracia perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad.
con el propósito de hacernos y mantenernos humildes y trabajar con nuestro carácter, Dios permite aguijones. Dios permite un aguijón. Aquí no dice cuál es el aguijón, y muchos estudiosos pues buscan implicaciones de lo que significa. Mira, no importa lo que significa, porque Dios no quería que se supiera. Dios no quería que se supiera cuál era el aguijón. ¿Tú sabes para qué? Para que todos nosotros nos identifiquemos, cualquiera que sea el aguijón nuestro. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuáles son tus aguijones? Y yo no, bendito, ¿verdad? Yo espero que tú... Puede ser que una persona sea tu aguijón, pero yo espero que tú puedas trascender a eso. Los dolores. Lo que parece que falta. Lo que parece difícil. Las necesidades que me persigan. Las angustias. Mi debilidad. Mira la lista ahí. Y el Señor le dice en ese momento que te baste mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Tú tienes un aguijón. Tú tienes aguijones que yo los he enviado con el propósito de trabajar en tu vida y en tu carácter. Así soy yo, dice el Señor ahí. Y tiene un propósito glorioso. Pero la pregunta es si tú puedes ver a través de los lentes de la palabra o puedes ver a través de los lentes de tu carne. ¿Por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué nunca se me dio esto, Señor? ¿Por qué tú no me sanas? Pero esos no son los lentes de la palabra. El apóstol Pablo no solamente veía la mano de Dios, sino que dice ahí, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. De buena gana me gloriaré. No solamente lo aceptaré, sino que de buena gana me gloriaré. Esto es para el Señor. Luego dice, por amor a Cristo me gozaré en mis debilidades. No solamente las aceptaré. No, el apóstol Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia de Dios que tú y yo tenemos, dice, por amor a Cristo me voy a gozar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Esa es la perspectiva de la Escritura. Impactando el mundo, impactando nuestro matrimonio, impactando nuestros hijos, impactando nuestra familia, impactando nuestros empleados, impactando nuestros vecinos, impactando el mundo entero, impactando a Ponce, impactando a Puerto Rico, impactando las redes sociales. Porque tomamos todas las miserias del mundo y aún en eso reconocemos que Dios es bueno, que Él está y que tiene propósitos con nosotros. Y eso para el mundo es, ¿qué es esto? Eso es el Evangelio. Y no la porquería que predican por ahí. Mercaderes del templo. Esto es el Evangelio. Esto es poder de Dios. La gracia de Dios es suficiente en nuestro pasado. La gracia de Dios será suficiente en nuestro futuro. Pero definitivamente la gracia de Dios es suficiente en nuestro presente. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestra débil voluntad. ¿Cuántos de ustedes, cuántas veces nosotros? Señor, no quiero hacer esto, pero volvemos otra vez y ay, ¿qué me pasa? ¿Cuánto? ¿Verdad que sí? Y luchamos. Y este mensaje maravilloso es para decirnos, te entiendo, porque Dios conoce todo. Él conoce nuestras caídas. Él las conoce de antemano. Él hizo provisión para ellas. Él las perdonó todas en la cruz del Calvario hace 2000 años, porque nada se le quedó sin perdonar. Esas caídas, todo eso. Él lo perdonó en aquella cruz. Pastor, pero lo que usted está hablando es, como dicen por ahí, una licencia para pecar. Eso no es gracia. La gracia de la Biblia no es una licencia para pecar. Si tú crees eso, no has entendido lo que dice la Biblia.
Porque el que ha nacido de nuevo no practica esa vida. Si tú eres un hijo de Dios y reconoces la gracia que Dios ha ejercido, como Él te salvó por gracia, te escogió tú siendo un pecador, te ha dado todo lo que te ha dado por gracia. Aquí nos tiene el Señor. Nada nos puede arrebatar de su mano ni de su amor. Cuando uno entiende esas verdades y uno ha nacido de nuevo, uno es un hijo de Dios, lo menos que eso produce es que me voy al mundo a pecar. Es agradecido. Señor, yo quiero honrarte, yo quiero vivir para tu gloria, yo no quiero pecar, por eso me duele el pecado, porque tú has sido bueno, demasiado bueno. Eso es lo que produce la gracia. Eso es lo que yo he visto a través de los años en hombres y mujeres de Dios que conocen la gracia, que saben que nada ni nadie los puede arrebatar de las manos del Señor, que saben que si la trompeta suena hoy se van con Él, pero si la trompeta suena en 30 años se van con Él también, porque saben que es por gracia. Porque saben que es por la obra del Señor. No es una licencia para pecar. De lo que estamos hablando es que nosotros conocemos a uno que intercede por nosotros. Y nosotros por la gracia de Dios conocemos un trono de gracia. ¿Cuántos conocen eso? Aquel que intercede por nosotros y ese trono de gracia. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Lee conmigo esa gloriosa verdad. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Gracias, Señor. La gracia es suficiente. Amén. La gracia es suficiente. Que Dios nos ayude a entender eso. Pero no solamente nuestra posición como creyentes, sino nuestro caminar cada día. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que me han demostrado estas cosas, más allá de la Biblia, que yo los he visto. Recuerdo a la hermana Glorín con un cáncer terrible, ya en las últimas. Cada rato tenía que ir a la sala de emergencias. Muchas veces no tenía nadie de momento que la acompañara, con dolores terribles. Una mujer de Dios, y estando allí, cuántas veces yo me supe, ¿verdad?, de ella estar en la sala de emergencia, allí con dolores en una camilla, sola, y recuerdo un testimonio especial, donde ella vio a esta mujer embarazada, sola, llorando, y aún con todos los dolores que ella tenía, en una etapa final de cáncer, se levanta de aquella camilla, y allí va a bendecir en el nombre del Señor a esa vida y orar por ella. Yo he visto gente así. Yo he visto hermanos y hermanas que en esos momentos pueden ver la gracia de Dios en medio de circunstancias terribles. Y yo doy gloria a Dios por ellos. Y yo le pido al Señor que me ayude a ser así. Para su gloria. Amén. ¿Cuántos quieren eso también? Simplemente rapidito, si tú estás aquí, siempre me gusta, ¿verdad?, nos gusta hacer un llamado. No he explicado el Evangelio, pero lo voy a explicar brevemente, rápidamente, con la mano, como he hecho en otras ocasiones. El Evangelio quiere decir buenas noticias de salvación. Y dentro de esas buenas noticias de salvación, ese plan de salvación, primero Dios nos ama. Dice la palabra que nos ama de tal manera. Pero hay un problema, hay una separación en esa relación, y es el pecado nuestro. Todos hemos pecado. Y el pecado lo que ocasionó fue esa separación. Por eso no tenemos comunión con Dios. En este dedo del corazón hay un solo camino, hay un solo puente que nos lleva al Señor, a la salvación. Y ese único camino, ese único puente es Jesús. No puede ser venir a la iglesia bautista de Gremio no salva a nadie. Que tú practiques una religión no salva a nadie. Que tú le ayudes al que tiene necesidad no salva a nadie, porque no es por obras. Es solamente por una obra, la obra de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí, solamente a través de mí. Pero como ustedes saben, el dedo anular, donde nosotros nos ponemos el anillo, que simboliza haber un pacto, de esa manera pues utilizamos el dedo anular para implicar que tú puedes creer en estas tres cosas. Tú puedes decir que tú entiendes el amor de Dios, conoces el amor de Dios, sabes que eres pecador, sabes que Cristo es el único camino, pero si la cosa se queda ahí y te mueres, no hay salvación para ti, porque la Biblia habla de confesar a Jesús, de tomar una decisión. Y la Biblia dice que los que toman esa decisión de corazón tienen vida eterna. Simple. Dios te ama, tú eres pecador, tú eres pecadora. Hay un solo camino que es Cristo. Es importante y necesario que tú lo confieses públicamente. Y los que toman esa decisión de corazón, la palabra dice que tienen vida eterna. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que por la gracia de Dios ha entendido ese mensaje, sabe que Dios le está llamando, sabe que es pecador, pecadora, y hoy dice, necesito rendir mi vida al Señor y pedir perdón. Y si es así, yo lo único que te pido es que levantes tu mano, porque quiero orar por ti. Si aquí hay alguien que toma esa maravillosa decisión, la más importante de toda tu vida, que tiene que ver con la eternidad. Habrá alguien que hoy se arrepiente de sus pecados y le dice, Señor, perdóname, te necesito, rindo mi vida a ti. Perdóname, Señor. Habrá alguien que toma la decisión de rendir su vida a Cristo. Pues no veo ninguna mano que se levante. Queremos terminar. El mensaje es para la iglesia, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad?, bastante teológica, pero esta última parte de vida práctica en nuestro caminar con el Señor. Así que todo aquel que quiera pedir al Señor que le ayude a entender la gracia y a vivirla, a entender los propósitos de los aguijones en medio también de la gracia y honrar al Señor. Si tú quieres orar en tu debilidad, pues yo te invito a que te pongas en pie, ¿verdad? Quiero orar los que quieran tomar esa decisión. Yo estoy también en pie tomando esa decisión, pidiéndole al Señor que me ayude cada día más. Padre, yo te doy gracias por este día. Presento a cada vida que se ha puesto de pie. Tú conoces, Señor, lo que están pidiendo en tu corazón, en su corazón, Señor. Definitivamente, Señor, conocemos mucha de tu gracia, pero desconocemos otras muchas también, Señor. La que no se alinea con lo que nos parece bueno. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, como el apóstol Pablo, Señor, como vemos en tu palabra, que él podía gloriarse en sus debilidades, en sus necesidades. Él podía gozarse, Señor. Él descansaba y reconocía que aún en su debilidad, ahí es que tú te glorificabas, Señor, y ahí es que Él se hacía fuerte en ti, Señor, ¿verdad? Así que yo te presento cada una de estas vidas de mis hermanos, la mía. Ayúdanos a vivir de esa manera. Nos preguntamos, Señor, ¿cómo eso impactaría al mundo que nos rodea si nosotros podemos vivir de esa manera? Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.